Hola, bienvenidos. En este video tutorial conocerás los elementos relacionados con la implementación del sistema de planeación y seguimiento a la gestión SIXPLAN como herramienta que soportará el proceso relacionado con el plan de acción anual. En el desarrollo de este tutorial revisaremos la estructura general del sistema, cómo acceder al mismo, el proceso de formulación del plan, tanto en el componente de actividades como en el de identificación presupuestaria, la generación de reportes, y otros elementos que permitirán que interactúes de manera exitosa con SIXPLAN. El sistema de planeación y seguimiento a la gestión SIXPLAN es el sistema de información que soportará el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de los diferentes planes que componen el sistema de planeación institucional. En su primera versión, soportará el proceso relacionado con el plan de acción anual. El módulo de plan de acción de SIXPLAN está compuesto por 4 submódulos. El primero, formulación, el segundo, seguimiento, el tercero, evaluación y el cuarto, de reportes, submódulos a los cuales tendrán acceso las diferentes unidades académicas y administrativas. El submódulo de formulación permite la estructuración del componente de actividades del plan de acción de cada unidad académica y administrativa, es decir, la definición de objetivos, actividades generales, tareas y su armonización con el plan estratégico de desarrollo y el plan indicativo vigente, así como la definición de metas e indicadores para la vigencia. De igual manera, facilita la identificación de las necesidades presupuestales de cara al plan de acción inicial, es decir, permite la identificación de todos los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan. También posibilita la visualización de las observaciones y recomendaciones establecidas por la Oficina Asesora de Planeación y Control con el propósito de mejorar la calidad de cada uno de los planes. Finalmente, permite realizar el ajuste del plan de acción de cara al presupuesto asignado a cada dependencia para una vigencia en específico. Por su parte, el submódulo de seguimiento permite reportar de manera trimestral los avances de gestión, así como los logros y dificultades en la ejecución del plan de acción de cada unidad. Dentro del sistema se podrán cargar las evidencias y registros que soportan los avances de gestión relacionados y reportar los resultados de los indicadores establecidos en el plan. También se podrán visualizar las observaciones de la Oficina Asesora de Planeación y Control y realizar los ajustes en el reporte cuando se consideren pertinentes. Ahora bien, el submódulo de evaluación se consolida como una herramienta gráfica que, a partir de los reportes cualitativos establecidos en el submódulo de seguimiento, permite verificar el avance y cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción anual. Este módulo se consolida como un insumo para la toma de decisiones por parte de los responsables de los planes y por parte de la alta dirección. Finalmente, el submódulo de reportes permite extraer información almacenada en SIXPLAN en los módulos de formulación, seguimiento y evaluación a partir de la generación de reportes. Es importante precisar que este video tutorial está enfocado en los submódulos de formulación y reportes. Para acceder al sistema lo podemos hacer a través del portal web de la Oficina Asesora de Planeación y Control. En su interfaz inicial, en la parte inferior izquierda, encontramos algunos enlaces de interés. El primero nos direcciona al sistema de planeación y seguimiento a la gestión SIXPLAN. O si se prefiere, podemos hacerlo a través del buscador de preferencia con la dirección planeación.portaloas.udistrital.do.co. Una vez ingresamos al link del sistema o accedemos al sistema, esta es la página a la cual accedemos. Para iniciar sesión es importante que tengamos en cuenta varios elementos. El primero es que el usuario de todo el sistema es el correo electrónico institucional. La contraseña es precisamente la clave de ese correo institucional. En primera instancia, o en la primera fase más bien, de implementación del sistema, cada unidad académica y administrativa contará con 2 usuarios. El primero asociado al jefe de la dependencia y el segundo asociado a una persona designada por el jefe para facilitar el proceso y acompañar el proceso al interior de la unidad con lo que tiene que ver con el sistema. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de ingresar. Como les comentaba, debe ser el correo institucional
Una de las restricciones que ha establecido la Oficina Asesora de Sistemas es que no se puede con correos genéricos que, por ejemplo, aludan a un grupo o a la unidad. Entonces, supongamos que no se podría hacer con un equipo X de la unidad X @distrital.com. No podríamos hacerlo de esa manera. Tiene que ser un correo que identifique la persona. De igual manera, no se puede hacer con el correo principal de la dependencia. Como les comentaba, la clave es la clave habitual del correo electrónico al que ustedes tienen, es decir, que si se cambia esa clave, pues va a cambiarse inmediatamente dentro del sistema. Una vez ingresamos al sistema, esta es la ventana de entrada que tenemos. Tenemos, digamos, un menú en la parte superior izquierda que nos muestra, para el caso de las unidades académicas y administrativas, solo un módulo, el de plan de acción, que es en el que nos vamos a enfocar en este tutorial. Una vez dentro del sistema, como lo mencionábamos anteriormente, podemos acceder a los diferentes módulos y submódulos a través del botón lateral izquierdo. En esta primera fase de Sixplan únicamente va a estar disponible el módulo de plan de acción, y de los 4 módulos que lo componen, formulación, seguimiento, evaluación y generación de reportes, solo tendrán acceso las unidades académicas y administrativas a los módulos de formulación y generación de reportes. Para iniciar la formulación de un plan, vamos a seleccionar precisamente este submódulo, formulación de planes. Al ingresar vamos a tener, digamos, esta interfaz donde se va a identificar la unidad académica o administrativa a la cual está asociado el usuario. Para efectos de este ejercicio que estamos realizando, yo hago parte de la facultad, o más bien mi usuario está asociado a la Facultad de Artes ASAP. Debemos seleccionar la vigencia del plan, en este caso 2023, y debemos seleccionar el nombre del plan. La Oficina Asesora de Planeación y Control comunicará a las unidades cuál es el nombre del plan que deben diligenciar. Para efectos de esta prueba, vamos a hacerlo con el que dice Plan de Acción 2023 prueba. La primera vez que uno ingresa al plan de acción, le sale una notificación de que no se han generado acciones aún. Es normal, simplemente vamos a dar clic fuera del recuadro de notificación y vamos a obtener esta visualización, ¿sí? 2 elementos claves. El primero, el sistema de información nos permite hacer trazabilidad del sistema a través de un versionamiento y también nos permite identificar el estado en el cual se encuentra el plan. Respecto al estado, digamos, cada plan puede estar en diferentes estados, ¿no? Entonces puede estar en formulación, en revisión de la Oficina Asesora de Planeación y Control, puede estar con observaciones que deberán ser atendidas por parte de la unidad, en ese caso regresará a su estado de formulación, y una vez cuente con las condiciones establecidas y de calidad para el plan, pues podrá pasar a estado de preaval o aval, según sea el caso. También, pues como les comentaba, existe un versionamiento, es decir, que cada vez que se cambie de estado y se genere un cambio sobre el documento, o más bien sobre la información que está dentro del sistema, se va a generar una versión adicional. De manera general, el sistema contiene la estructura que hemos venido trabajando desde los planes de acción para la vigencia 2022. Eso quiere decir que hay un escenario de armonización tanto con el plan estratégico de desarrollo como con el plan indicativo. Se identifica, digamos, una actividad general a la cual se le asocian tareas, indicadores, productos, un periodo de ejecución y una ponderación. Ahora bien, para iniciar la formulación del plan, iniciamos por una actividad, es decir, cuando dentro del sistema vamos a formular toda una actividad, todos los componentes de una actividad, y lo vamos a hacer uno a uno para ir guardando la información. Como les comentaba, el primer elemento que nos muestra el sistema es el ejercicio de armonización. Entonces acá podemos ver el plan estratégico de desarrollo, el plan indicativo 2022-2025 y cada uno de los ítems que yo les comentaba: la ponderación, el periodo de ejecución, la actividad general, las tareas, los productos asociados y los indicadores. Así que vamos a hacer un ejercicio práctico. Es importante que todos los espacios se diligencien, porque si no, no vamos a poder guardar. Entonces, en este momento no hay nada de información, si ustedes ven, y yo no puedo guardar la información. De hecho, se guarda cuando estamos después de haber diligenciado el espacio de indicadores. Si ven que aún no está habilitado. Entonces, para que yo pueda guardar, debo tener todos los espacios diligenciados. No importa en qué orden se haga, lo único importante es que antes de finalizar o antes de proceder a guardar, me asegure de que todos los ítems o todos los componentes estén debidamente diligenciados.
Entonces, vamos a hacer el ejercicio, vamos a suponer que la actividad a la que le contribuimos está asociada al lineamiento estratégico 5. Entonces, para hacerlo, simplemente venimos acá y seleccionamos el lineamiento 5. Si tenemos una o varias metas a las que estamos asociadas, entonces vamos a también a seleccionarlas. Basta con simplemente dar clic en las dos flechitas y eso va a generar un chulito que significa que estamos armonizando o aportando a esa meta del plan estratégico de desarrollo. Para efectos de la actividad que vamos a plantear, vamos a seleccionar la meta 36 y podemos hacerlo con más de una. Entonces vamos a seleccionar la 36 y la 41. Ahora, respecto al plan indicativo, acá hay que hacer una apreciación y es que este plan indicativo es un plan indicativo nuevo, corresponde al plan indicativo de la administración del rector Giovanni Tarazona. Eh, Toda la información respecto a la estructura, el desarrollo y el detalle del plan indicativo pueden ser consultados en el portal web de la Oficina Asesora de Planeación y Control. Se generarán algunos espacios de promoción, de socialización y divulgación del plan, pero por ahora simplemente vamos a seleccionar algunos de los ejes para hacer el ejercicio. Voy a iniciar diligenciando la actividad general, que es como el elemento más grande respecto al plan de acción que estamos haciendo. Entonces voy a poner una acción que de hecho está en coherencia con el ejercicio que estamos haciendo desde la oficina de planeación. Entonces voy a establecer que mi actividad general es guiar metodológicamente la formulación de los planes de acción de las diferentes unidades académicas y administrativas. Ahora, yo puedo acceder a cada uno de los ítems dando clic en ese ítem o simplemente seleccionando siguiente o volver para moverme entre ellos. Ahora, voy a asociar las tareas, entonces voy a suponer que para esta actividad necesitamos 3 elementos. El primero es revisar y ajustar, en caso de requerirlo, el instrumento de formulación. La segunda actividad está relacionada con socializar los lineamientos con las unidades o con las diferentes dependencias. Y la tercera va a estar asociada a asesorar a los equipos de las diferentes unidades. Podríamos establecer una cuarta que va a estar asociada a consolidar el plan de acción anual. Es importante aclarar algo y es que el objetivo de este tutorial no es detallar los elementos metodológicos y los lineamientos conceptuales que debemos tener en cuenta para formular de manera adecuada el plan de acción y sus componentes. Este tutorial está orientado a cómo interactuar con SIXPLAN. Es importante que entendamos que la Oficina Asesora de Planeación y Control desarrollará un espacio general donde dará los lineamientos ya desde el punto de vista técnico y metodológico para formular adecuadamente el plan de acción y también a través de los enlaces que ha establecido la oficina acompañará la formulación de cada uno de los planes de acción. Entonces finalizamos con esta tarea que es consolidar el plan de acción anual. No había establecido el periodo de ejecución. Como les dije, no hay problema que se haga en un orden diferente. Simplemente antes de poder guardar tenemos que completar todos los espacios. Van a haber algunos espacios que no son de carácter obligatorio. Es decir, que si no diligenciamos esos espacios, el sistema nos va a permitir guardar la información sin ningún problema. Entonces, estoy simplemente diligenciando los que son obligatorios bajo la estructura actual. Supongamos que eso se va a ejecutar durante el segundo semestre. Cuando hablamos de la ponderación, recordemos que es el peso que va a tener esta actividad general respecto al total del plan. Entonces, si nosotros quisiéramos establecer de últimas las ponderaciones ya estableciendo todas o habiendo definido todas las actividades generales con sus indicadores, metas y demás componentes, lo que deberíamos hacer para poder guardar es establecer, por ejemplo, un número tentativo y luego podríamos entrar a modificarlo. Por ahora, para efectos de este video, simplemente voy a trabajar con dos actividades generales, donde la primera va a tener una ponderación del 60%, y acá viene algo importante, y es que el espacio de ponderación ya está configurado para que se entienda como porcentaje, entonces no debemos ubicar 60%, sino únicamente 60%, y el sistema ya lo interpreta como 60%. ¿Listo?
Entonces, en producto asociado, acá tendríamos el plan de acción anual 2024 o el correspondiente. Voy a poner correspondiente para no generar confusión. Y los indicadores. Entonces, respecto a los indicadores, es importante aclarar que el sistema permite en este momento introducir hasta 3 o asignar hasta 3 indicadores para cada una de las actividades generales. Como mínimo debe asignarse uno y los indicadores 2 y 3 son opcionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las unidades podrían establecer un indicador de gestión que vaya midiendo poco a poco la ejecución de la actividad general y sus tareas y un grupo de indicadores, por ejemplo, o un indicador o varios indicadores que midan el producto o los resultados de la implementación de esa acción. Como mínimo debería establecerse un indicador de producto dentro o para cada una de las actividades generales. Entonces, cuando ingresamos a cada uno de los indicadores, tenemos que diligenciar 6 elementos. 3 de los elementos, digamos, con estos 3 primeros elementos, que son nombre del indicador, fórmula del indicador y meta del indicador, ya estamos familiarizados. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, supongamos que este primer indicador va a ser el avance en la ejecución, en la formulación del plan de acción anual, ¿cierto? Ese es el indicador. Y la fórmula es etapas o si quieren llamarlo acciones ejecutadas sobre acciones establecidas o planeadas. 100. Como les comentaba, el objetivo de esta sesión no es, digamos, profundizar en por ejemplo, los mejores indicadores o los indicadores que deberíamos establecer. Simplemente es que podamos iniciar el proceso para interactuar con el sistema. Entonces, por ahora no vamos a profundizar mucho en la calidad de la información que estamos haciendo. Ya generaremos desde la oficina algunos espacios para que podamos entender desde el punto de vista metodológico y conceptual qué se debe tener en cuenta para formular cada uno de estos elementos. La meta, de acuerdo con esto, va a ser el 100%, ¿sí? Acá ya se va a entender. El primer elemento es que yo no puedo escribir dentro del sistema 100%. Ustedes no lo pueden ver, pero yo en mi teclado estoy intentando hacerlo y no me lo permite hacer. Para eso hemos diseñado 3 espacios adicionales para caracterizar el indicador. Estos elementos que vamos a caracterizar acá son claves para que cuando pasemos al ejercicio de seguimiento trimestre a trimestre y la evaluación, que es desde el punto de vista cuantitativo, podamos hacer el ejercicio de manera adecuada. Entonces, cuando hablamos de clasificación de medida, tenemos 3 elementos generales. Unidad, cuando por ejemplo hablamos de número de estudiantes o personas capacitadas o sedes de la universidad o cualquier otro tipo de elemento que no se representa, o más bien cualquier otro tipo de unidad que no se representa ni a través de porcentajes ni de tasas. Entonces, para este caso vamos a aclarar que es un porcentaje, ¿sí? La tendencia del indicador, si esperamos que el indicador sea creciente, estático o decreciente, para efectos de este indicador queremos que sea creciente. Y el criterio del indicador establece si hablamos de un denominador fijo o variable. Entonces, como acá nosotros ya conocemos las actividades que vamos a ejecutar durante toda la vigencia, tenemos un indicador fijo. Como les decía, nosotros vamos a profundizar en otros espacios sobre los elementos que se tienen que tener en cuenta para hacer el ejercicio de formulación y de parametrización de los indicadores. También para este ejercicio vamos a adicionar un indicador, otro tipo de indicador. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de personas capacitadas o, por ejemplo, podríamos hablar de unidades acompañadas en el proceso de formulación. Entonces, para establecer la fórmula, pues simplemente podríamos hablar de la sumatoria del número de personas capacitadas o como tenemos, digamos, como 2 elementos en ese indicador o como 2 enfoques en ese indicador, pues hablaríamos de la sumatoria de las unidades acompañadas en el proceso de formulación. Ahora, la meta. Entonces, como este indicador es lo que se conoce como un número de índice, entonces tengo que establecer la meta. Entonces, si, por ejemplo, hablamos de personas, la meta podría ser, no sé, en este momento hay 43 unidades que formulan plan de acción, quisiéramos llegar a las 43
O no, si lo hacemos desde el punto de vista de que creemos que además de los enlaces de cada unidad también asistan los jefes, entonces yo podría decir, no, por lo menos queremos llegar a 80. O si lo hacemos solo con el número de unidades, podríamos decir, no, queremos llegar a un número significativo de unidades. De las 43, por lo menos acompañar a las 35 o acompañar a las 100. Por ahora voy a dejar este 100, perdón, este 43. La clasificación de la unidad de medida, entonces como no es ni una tasa ni un porcentaje, es una unidad, se mediría en número de personas o número de unidades, unidades académicas o administrativas. La tendencia del indicador es creciente, es decir, esperamos que vaya creciendo. Y el criterio del indicador sería un denominador fijo. Este de hecho no tendría denominador, entonces se aplicaría el mismo criterio que estamos aplicando en este momento en la matriz, que es que aquellos elementos que no tengan denominador, se asume que el denominador es 1. ¿Listo? Para efectos del ejercicio no voy a establecer más indicadores, o sea, voy a dejar el indicador 3 en ceros, pero es importante que tengan en cuenta que para que ustedes puedan guardar, tienen que generar por lo menos un indicador. Entonces, miren que al haber hecho el diligenciamiento de toda esta actividad general, ya se me habilitó en la parte inferior el botón de guardar. Solo quiero mostrarles que si, por ejemplo, yo eliminara la información que tengo establecida en el espacio de ponderación, ¿sí? No se me habilitaría, acá en la última, no se me habilitaría el botón de guardar. Entonces vamos a ubicar nuevamente el 60 que teníamos ahí, ¿sí? Y vamos a hacer el ejercicio con el botón guardar. Entonces la actividad ha sido agregada, nosotros vamos a tener una tabla resumen que es muy parecida a la tabla, digamos, al plan de acción que tendríamos en una matriz de Excel. Si bien acá no están todos los elementos, no se preocupen, no quiere decir que no quedaron guardados, sino que la Oficina Asesora de Planeación y Control ha establecido solo algunos elementos en la tabla resumen. También es importante aclarar que no quiere decir que en la versión que ustedes diligencien, ya cuando hablemos del Plan de Acción 2023, se vean estos mismos elementos, sino se pueden adicionar otros. Es un ejercicio dinámico, pero se define desde la Oficina de Planeación. Entonces, vamos a adicionar otra actividad para que ustedes puedan ver cómo se hace ese ejercicio, para que ustedes puedan entender y, digamos, profundizar cómo sería el ejercicio con cada una de las actividades generales. Entonces, voy a agregar una actividad nueva, ¿sí? Vamos a tener nuevamente el ejercicio de armonización, tanto del plan estratégico como el plan indicativo. Vamos a tener los mismos 6 ítems que hemos definido previamente y son los que se deberán diligenciar. Para este caso, no voy a profundizar, digamos, en una actividad real, simplemente voy a, por ejemplo, suponer que voy a aportar alineamiento 1, la meta estratégica 1, y sí, además de la meta estratégica, puedo apuntarle a la estrategia 1 y 3. Como lo hemos planteado en diferentes espacios, no siempre se logra desarmonización en los 3 niveles, o sea, no siempre una unidad con la actividad general que desarrolla le está apuntando a un lineamiento, una meta y una estrategia. Algunas veces solo llegamos hasta la estrategia y en otros casos es muy general y solo llegamos hasta el lineamiento. De manera similar va a pasarnos con el plan indicativo. Entonces podemos asumir que esta actividad que vamos a formular aporta al eje transformador 2 y al eje transformador 6, ¿cierto? Como les comentaba, vamos a hacer un ejercicio solo con 2 actividades, entonces debo completar la ponderación que al final me dé 100. Para la primera actividad había establecido 60, para esta 40. Si ustedes no completan, o digamos, si al sumar todas las ponderaciones de las actividades generales no suma 100%, el plan no se puede enviar a revisión de la Oficina Asesora de Planeación y Control. Entonces puede ser uno de los errores comunes a los que nos veamos enfrentados. Voy a suponer que el periodo de ejecución de esta actividad es el, no sé, el semestre 1. La actividad general, digamos, es esta, junto con sus tareas. Entonces tiene, supongamos que una tarea A, una tarea B y una tarea C. Tiene una tarea C y un producto, que es voy a llamarlo acá de manera genérica, un resultado de ejecutar la actividad general. Y los indicadores, entonces, como les decía, no siempre tenemos que diligenciar los 3 indicadores, pero como mínimo debemos establecer uno. Voy a establecer un indicador de producto, ¿sí? Simplemente que diga así, producto esperado. Supongamos que la meta de ese producto esperado es 1.
La clasificación de esa unidad de medida, de acuerdo a lo que estoy planteando, sería una unidad, la tendencia del indicador sería creciente y el criterio del indicador sería denominador fijo porque no tiene denominador. Entonces, al haber diligenciado todo esto, ya puedo guardar esa segunda actividad general, ¿sí? Y ya tendría las dos actividades generales en mi tabla resumen. Si, en caso de que queramos hacer alguna modificación o que, por ejemplo, decidamos que no, que es necesario que reformulemos la actividad general o el producto o alguno de esos indicadores, o que queremos replantear, por ejemplo, las ponderaciones y no decir que valen 60 y 40, sino ambas valen 50, simplemente lo podemos hacer a través de este lapicito. También podemos eliminar la actividad, pero es importante aclarar algo, que si la eliminamos, puede que se mantengan en la tabla resumen, pero no se generaría, no pasaría a los módulos de seguimiento de evaluación ni en los reportes. Entonces, esto corresponde a al primer componente del módulo de formulación en lo que tiene que ver al componente de actividades. Ahora, para continuar la revisión del submódulo de formulación, vamos a revisar lo que tiene que ver con el componente de identificación de necesidades presupuestales. Antes de pasar a la revisión de estos elementos, es importante tener en cuenta que los planes de acción, además de ser herramientas que permiten identificar y priorizar los objetivos de cada una de las unidades, enmarcados obviamente en las metas estratégicas y tácticas de la institución, se constituyen como insumos para la identificación de los bienes y servicios requeridos para un periodo en específico para el cumplimiento de las metas. Dicho esto, he salido del sistema, he salido del submódulo, con el propósito de que se pueda evidenciar que el sistema de información garantiza el almacenamiento y disponibilidad de la información. Entonces vamos a ingresar nuevamente a el menú, vamos a buscar el módulo de plan de acción y formulación de plan de acción. Entonces, al hacerlo, nuevamente nos vamos a encontrar con esta información, nuevamente relaciona la unidad asociada a mi usuario, vamos a seleccionar nuevamente el plan, la vigencia del plan y el nombre del plan, y cuando lo hagamos nos va a abrir la información. Entonces, en la parte anterior del video habíamos trabajado el ejercicio de formulación del plan con dos actividades generales y sus demás elementos, los cuales podemos ver en este momento. Ahora, en lo que respecta al componente de identificación presupuestal, tenemos que considerar tres elementos. El primero, la identificación de contratistas, donde pues se relacionan precisamente los contratistas requeridos para la implementación del plan de acción. El segundo, la identificación de recursos, donde se relacionan los bienes y servicios que se requieren para el cumplimiento de las metas. Y el tercero, la identificación de recurso docente, que es donde se establecen los docentes de vinculación especial para una vigencia en cuestión, aclarando que este último solo aplica para las facultades y para el Instituto de Lenguas. Es decir, estas unidades son los únicos que van a visualizar este componente dentro de su plan de acción en el sistema. Ahora, para iniciar con el módulo o con el componente de identificación de contratistas, seleccionamos o damos clic en ese botón. Vamos a tener, digamos, esta pantalla. El primer elemento a considerar es que nos habla de un incremento. Entonces, ese incremento surge porque estamos haciendo un ejercicio de proyección para la siguiente vigencia, es decir, los valores que establezcamos para los contratistas deben ser afectados por un porcentaje de incremento. En este caso vamos a trabajar con un 9.5, pero es importante tener en cuenta que la Oficina Asesora de Planeación y Control ha establecido un conjunto de supuestos macroeconómicos, dentro de los cuales se incluye un porcentaje de incremento para lo que respecta a contratistas. Para adicionar un contratista lo hacemos desde este espacio, el botoncito que tiene un más. Entonces, al hacerlo se nos despliega una fila con alguna información. Entonces, para cada uno de los contratistas nosotros debemos diligenciar el perfil. Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar acá de un ingeniero industrial o economista. Vamos a establecer el nivel con el cual va a ser contratado o el nivel de ese contratista. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de servicios profesionales o de profesionales especializados. Entonces vamos a hacerlo con servicios profesionales especializados. Establecemos la cantidad y el tiempo de duración del contrato, que para este caso voy a asumir 11 meses. Entonces lo que vemos acá es que calcula el valor unitario con incremento para un mes y el valor total con incremento para la cantidad total de contratistas que relaciono y el tiempo de contrato que establezco. Un elemento clave, y es crucial tenerlo en cuenta, es que cada contratista debe aportar alguna de las actividades del plan de acción. Si nosotros quisiéramos guardar la información, por ejemplo, de este contratista,
y no incluimos o no establecemos a qué actividad o actividades contribuye, el sistema no nos lo va a permitir. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Yo le voy a dar guardar y el sistema va a notificarme que hay información sin completar, que por favor lo haga. Entonces vamos a establecer, por ejemplo, que este contratista va a contribuir a la actividad número 1, ¿sí? Y vamos a adicionar otro contratista. Entonces vamos a establecer, por ejemplo, que este va a ser un administrador público con especialización en proyectos, supongamos. Entonces vamos a establecer, va a ser nuevamente, supongamos, un profesional especializado, una cantidad 1, podríamos establecer si quisiéramos 2, y el tiempo del contrato va a ser solo de 9 meses. Entonces vemos el ejercicio, el valor del mes, el valor total, teniendo en cuenta los dos contratistas y el tiempo establecido para cada contrato, y aclarando que, supongamos, ellos contribuyen a las actividades 1 y 2. Es muy importante que se tenga en cuenta que la descripción de la necesidad no debe ser un objeto contractual, porque como está establecido el sistema de planeación, primero definimos el plan de acción y a partir de ese plan de acción establecemos los planes de trabajo. Es decir, que todavía no deberíamos contar con objetos contractuales. El otro elemento a tener en cuenta es que una vez finalizamos, debemos guardar la información para que no se pierda. El sistema nos va a informar cuando el guardado es exitoso. Y si nosotros queremos verificar, podemos volver a seleccionar esa identificación de contratistas y vamos a ver la información que acabamos de incluir. Dentro del sistema podemos hacer cambios, es decir, por ejemplo, que si necesitamos editar la descripción de la necesidad asociada a uno de los contratistas o su perfil, o por ejemplo, si quisiéramos adicionar uno nuevo o eliminar por el contrario uno que ya teníamos, podemos hacerlo y al final podemos guardar la información y se va digamos, a garantizar su disponibilidad dentro del sistema. Eso es lo que tiene que ver con el primer elemento que está relacionado con la identificación de contratistas. Ahora bien, el segundo componente tiene que ver con la identificación de recursos, es decir, el espacio donde se van a relacionar los bienes y servicios que se requieren para el cumplimiento de los planes de acción de las unidades. Para acceder vamos a seleccionar el botón o vamos a dar clic en el botón de identificación de recursos. Al hacerlo va a mostrarnos una notificación que dice cargando información. Frente a esta es muy importante que no demos clic por fuera del recuadro, porque lo que está haciendo en este momento Sixplan es comunicándose con los otros sistemas de información de la universidad que tienen información presupuestal y financiera y trayendo los rubros presupuestales que vamos a utilizar en este ejercicio. Entonces, básicamente lo que debemos hacer en este momento es esperar. Una vez se cierre el recuadro, podremos acceder digamos, a este componente. Entonces vemos que está cargando. Como les decía, este proceso tarda entre 30 segundos y 45 segundos. Listo, ya se cerró. Entonces podemos ver que tenemos el espacio o el elemento, el componente de identificación de recursos. Entonces, muy parecido al de CPS, vamos a seleccionar el más para agregar una fila. Entonces, en esta fila vamos a establecer varios elementos. El rubro que vamos a requerir, el valor, la descripción del bien o servicio y las actividades a las cuales contribuiría ese bien o servicio, ¿cierto? El código del rubro lo traerá automáticamente el sistema a partir del nombre del rubro que elijamos. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer el ejercicio de identificar acá viáticos o no sé, capacitación docentes o cualquier otro rubro que se conozca. Entonces, por ejemplo, hablemos de encuentro de estudiantes. ¿Sí? Nos trae el código del rubro. Vamos a hablar, no sé, de 200 millones de pesos. Vamos a establecer que ese recurso se establece para, por ejemplo, la realización de un evento académico, por lo cual se requiere la compra de X bienes y el apoyo de X servicios. Como les comentaba, debe contribuir a una actividad. Entonces, supongamos que esto está en el marco de la actividad número 1 y ya habríamos finalizado el espacio. Voy a hacer un segundo ejercicio, ¿sí? Entonces, igualmente vamos a seleccionar el rubro. Entonces, como les decía, puede que tarde un poco en abrir el menú. Esto se debe a que está trayendo los rubros de los otros sistemas de información de la universidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, asumamos que vamos a estar hablando de
de mantenimientos. Entonces intentemos buscar el rubro de mantenimientos. Por ahora no voy a enfocarme en el rubro adecuado. Digamos, cada unidad deberá consultar el plan de cuentas y establecer, digamos, el rubro adecuado de acuerdo con el objeto de gasto correspondiente. Por ahora simplemente voy a tener en cuenta acá. Por ejemplo, este bueno, este aplica un proyecto de inversión, entonces no lo voy a seleccionar. Más bien voy a seleccionar otro. Como les decía, de manera aleatoria, por ahora, para efectos de este ejercicio, no me interesa que coincidan exactamente. Lo único elemento que se debe tener completamente claro es que cuando se haga el ejercicio, los rubros deberán coincidir con los objetos de gasto que se están relacionando de acuerdo con el plan de cuentas, digamos, institucional, ¿cierto? Entonces, por ahora voy a seleccionar simplemente este rubro. Voy a seleccionar un valor o más bien establecer un valor. Supongamos que son 150 millones. La descripción, entonces, detallo la información correspondiente de la descripción del bien o servicio. Entonces, por ejemplo, no sé, si hablamos de adquisición de X bien o, por ejemplo, contratación de los servicios con X compañía o más bien los servicios de X tipo. Nuevamente vamos a establecer la actividad a la que vamos a contribuir. Siempre debe contribuir a una actividad y ya podemos hacer o podemos más bien guardar la información en el botón guardar que se encuentra en la parte inferior. Vemos que el guardado fue exitoso. Nuevamente podemos revisar la información que quedó registrada en el sistema. Si queremos hacer ese ejercicio nos toca nuevamente cargar el componente. Como les decía, esto tiene un tiempo establecido porque cada vez que ingresemos a este componente, el sistema va a ir y va a validar y va a traer la información que está en los otros sistemas de información respecto a los rubros presupuestales. Si nosotros en este momento saliéramos y diéramos clic por fuera, entonces nos va a mostrar la información, pero en caso de que nosotros quisiéramos seleccionar un rubro específico, tendríamos problemas, porque no nos traería el nombre del rubro al no haber cargado la información, como ocurre en este caso, ¿listo? Sin embargo, como nosotros ya habíamos guardado la información, por ahora no es nuestro objeto de interés y simplemente podemos cerrar el componente o digamos, elemento relacionado con identificación de recursos. Entonces voy a darle nuevamente acá, que se cierre, me da la notificación de cierre exitoso y hemos finalizado la revisión del segundo componente. Ahora, el tercer componente de identificación de recurso docente, como lo decía al principio de esta intervención, está orientado a las facultades, a las decanaturas de facultad y al Instituto de Lenguas de la universidad, razón por la cual si ustedes pertenecen a una unidad que no corresponde a las que acabo de mencionar, podemos adelantar el video y proseguir con el ejercicio de remisión del plan. En caso contrario, entonces, para acceder al espacio de identificación de recurso docente, lo vamos a hacer a través de ese botón. Nuevamente vamos a tener una situación donde va a cargar la información. Como les decía, no debemos dar clic por fuera mientras esta información está cargando, con el propósito de que la información, digamos, interopere entre los sistemas de información de manera efectiva. Entonces esperamos, le damos el tiempo establecido. Como les decía, pues puede que tarde unos segundos, pero tenemos que esperar a que se haga la validación de manera adecuada. Listo. Entonces, una vez lo hace, en la parte inferior vamos a encontrar el otro módulo, el de identificación de recurso docente. Este módulo tiene como 4 elementos o 4, digamos, pasos grandes. Lo primero, lo que tiene que ver con docentes de vinculación especial ocasionales. Lo segundo, lo que tiene que ver con docentes de vinculación especial hora cátedra, docentes de vinculación hora cátedra y selección de rubros. Vamos a tener simplemente una diferenciación entre el módulo 3 y 4 que ya los vamos a verificar. Entonces, iniciamos con docentes de vinculación ocasionales. Entonces, lo que vamos a seleccionar, como lo hemos hecho en los espacios anteriores, es el vamos a dar más, vamos a incluir un docente, vamos a establecer el tipo, si hablamos de un MTO, un TCO, un medio tiempo, un tiempo completo, supongamos que va a ser un medio tiempo.
Entonces, siempre nos va a botar este espacio. Ya les voy a explicar a qué tiene que, digamos, a qué alude. Entonces, la categoría del docente, entonces podemos establecer cualquiera de las 4 categorías. Para efectos de este ejercicio no me voy a enfocar y voy a establecer un docente medio tiempo en categoría asociado. La cantidad de semanas, así como hablábamos en el incremento en el módulo de contratistas, la cantidad de semanas va a ser suministrado, va a ser un lineamiento desde la Oficina Asesora de Planeación y Control, de acuerdo a lo que se decía con la rectoría y con la vicerrectoría académica. En este caso vamos a suponer que van a ser 16 semanas, una cantidad de horas semanales de 20 horas. ¿Sí? Las horas, el total de horas, los meses, el sueldo básico, el sueldo mensual y demás elementos relacionados a ese contrato se calcularán de manera automática. Pero existen 2 espacios que ustedes pueden ver que se encuentran en rojo, lo que tiene que ver con las cesantías y lo que respecta también a el fondo de pensiones, o sea, la naturaleza del fondo de pensiones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como los docentes en cuestión pueden estar en un fondo de cesantías público-privado, y acá tenemos el valor o el total de aportes a cesantías, lo que debemos hacer es copiar ese valor y establecerlo en algunos de los 2 fondos. Entonces, podemos establecerlo, por ejemplo, en el fondo de cesantías público y establecer, si el sistema me va a aclarar un mensaje y establecer un 0 para el otro componente. Entonces ya coinciden. Es importante que entre los 2, la suma de los 2 debe ser igual al total aporte de cesantías. Entonces podría estar solo en el público, solo en el privado o repartido entre los 2. De igual manera vamos a tener que considerar lo que tiene que ver con el fondo de pensiones. Entonces vamos a seleccionar el espacio de total pensiones y, por ejemplo, lo vamos a establecer en el fondo público. Me va a aclarar, por favor, que aclare, o más bien el sistema me va a solicitar que diligencie todos los elementos que tienen que ver con el tema de pensiones y ya finalizamos este ejercicio. ¿Listo? Entonces, acá lo podemos ver. Simplemente debemos tener en cuenta lo que tiene que ver para retomar el tema de total aportes a cesantías, que debemos ubicar ese total entre los 2 espacios seleccionados en rojo, como también lo debemos hacer en con lo que tiene que ver con total pensiones. Bueno, el sistema va a calcular todos los elementos de manera automática. Ahora, respecto a docentes de vinculación especial de hora cátedra, entonces vamos a tener 2 situaciones. Entonces acá tenemos, por ejemplo, docentes hora cátedra honorarios o docentes hora cátedra prestacional. Entonces, igual nos va a botar ese mensaje cada vez que adicionemos un docente. Vamos a establecer un docente en una categoría determinada. Vamos a trabajar con las mismas 16 semanas que utilizamos para el primer ejemplo. Horas semanales, vamos a establecer una cantidad de horas semanales. Entonces podemos hablar, no sé, de 18, pero entonces, ¿qué va a pasar cuando hablamos de 18? Que el sistema ya tiene incluidas algunas de las restricciones establecidas por la normatividad, por ejemplo, respecto a la dedicación de los docentes hora cátedra prestacional. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con 16. Como les decía, va a ser el mismo ejercicio. Entonces vamos a tener acá intereses de cesantías, total aportes a cesantías. Entonces vamos a poner en uno de los valores, en el otro valor vamos a ubicar 0. Igualmente vamos a establecerlo en lo que respecta a pensiones. Entonces vamos a establecerlo a pensiones. Nosotros, por ejemplo, intentáramos o nos equivocáramos en la suma de esos valores, el sistema reportaría ese valor, o sea, más bien reportaría esa inconsistencia, pero por ahora simplemente me interesa mostrarles qué es el ejercicio ahí. El siguiente componente también se denomina hora cátedra, pero este está relacionado con posgrado. El primero está relacionado con pregrado, que era lo que yo les comentaba al inicio. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Voy a adicionar, por ejemplo, un docente hora cátedra honorarios, con un tipo de categoría específica. Voy a trabajar con titular, una cantidad de semanas, unas horas semanales establecidas. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar con 8 horas semanales y voy a hacer un ejercicio similar para una hora cátedra prestacional. Entonces, nuevamente, cada vez que adicionemos un docente, vamos a tener este inconveniente, o más bien, no inconveniente, sino esta situación que debemos atender. Vamos a establecer, en este caso, establecer titular. Voy a cambiarlo simplemente para que quede diferente. Vamos a trabajar nuevamente también con 16 horas, suponiendo que ese ejercicio es coherente. Las horas semanales, perdón, 16 semanas. Las horas semanales supongamos que son 4 y viene, digamos, todo el cálculo de los ejercicios.
más bien viene todo el ejercicio de cálculo de todos los componentes que se deben tener en cuenta. Ahora, acá hicimos un ejercicio con cátedra honorarios y con cátedra prestacional. ¿Por qué? Porque quería mostrarles que en los casos en los que no aplica el sistema de una vez, completa la información aclarando que no aplica. Es decir, estos espacios no deberemos diligenciar, digamos, o hacer el ejercicio respecto a los aportes de cesantías y los aportes de pensiones porque no aplican. Mientras que en el caso de abajo, que tenemos un docente hora cátedra prestacional, pues sí nos está mostrando que debemos hacer ese ejercicio. Entonces, nuevamente, como yo les decía, yo voy a simplemente a incluir la información, voy a incluir, me va a enviar una notificación diciéndome asegúrese por favor que la información que usted reporta es consistente. Vamos a hacerlo acá también. Ponerle 0 acá, nuevamente lo va a hacer. Ahora respecto a las pensiones. Y finalmente vamos a tener este ejercicio diligenciado. Bueno, ahora, el último. Una vez finalizado lo que respecta a la identificación de docentes de vinculación especial, ya sea TCO, MTO o docentes hora cátedra, tanto de pregrado como posgrados, pasamos al elemento cuarto, que es la selección de rubros. En este espacio, cada facultad y el ILUT deberán identificar los rubros seleccionados o asociados a cada uno de los elementos o de las categorías relacionadas en la siguiente tabla. Entonces, para hacerlo, vamos a verificarlo. Como ustedes saben, este ejercicio se está haciendo con un usuario asociado a la decanatura de la Facultad de Artes, ASAP. Entonces, Fondo de Pensiones Público. El Fondo de Pensiones Público cuenta con un rubro que es pensiones públicas, entonces podemos escribir pensión, el sistema no lo va a facilitar, entonces vamos a buscar pensiones públicas docentes. Al seleccionarlo, el sistema va a traer el código de ese rubro. Aporte ICPF, entonces lo vamos a hacer con, entonces acá tenemos aporte ICBF, buscamos en la lista de rubros, en algunos casos podemos escribir palabras claves que nos ayudan a buscar más fácil, entonces yo escribí aportes, entonces este va a ser ICBF docentes, lo seleccionamos. Luego viene bonificación por servicios, entonces acá ya lo tenemos, es bonificación por servicios prestados docentes. Aporte salud, entonces vamos a tener salud privada docentes, igual lo seleccionamos del menú. Prima de Navidad Facultad Artes ASAP, digamos, esta en particular tiene la naturaleza de que está discriminada por facultad, entonces tenemos lo relaciono con cada una de las 5 facultades que están en este momento inscritas en el sistema, más el ILUT. Luego viene aporte de cesantías privado, fondo de pensiones privado, entonces pensiones privadas docentes, prima de servicios facultad de artes, este es otro de las categorías que tiene un rubro específico para cada facultad, como lo que ocurre también en aporte ARL, entonces seleccionamos ARL Facultad de Artes ASAP, en este caso, como les digo, pues dependiendo de la facultad, o si estamos hablando del ILUT, pues seleccionamos el que corresponda. Luego viene prima de vacaciones, seleccionamos prima de vacaciones docentes y aporte cesantías públicos, cesantías fondos públicos docentes. Entonces, de manera general. Una vez finalizamos todo este ejercicio, vamos a guardar. Entonces, cuando guardamos, queda la información registrada. Respecto a este último ejercicio de identificación de rubros, es importante que tengan en cuenta algo, y es que está basado en el plan de cuentas con el que cuenta la institución. Entonces, si existe alguna inquietud o duda sobre cuál rubro está asociado a qué concepto, a qué categoría, los invitamos a que consulten el plan de cuentas. Una vez finalizados los 3 elementos que tienen que ver con la identificación presupuestal, pues ya hemos completado los 2 componentes de la formulación del plan, que es el componente de actividades, que se ve acá, digamos, en esta tabla de resumen, y el componente de identificación de recursos presupuestales, que tiene estos 3 elementos, ¿cierto?
Una vez se ha hecho este ejercicio y el plan ya cuenta con el aval por parte o la aprobación por parte del jefe de la unidad, quien participó activamente para su construcción, se puede enviar a revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Control. Entonces, antes de hacerlo, quiero que notemos algunas cosas. Lo primero es que en este momento el plan se encuentra en un estado de formulación con una versión inicial 1, ¿cierto? Una versión 1. Al remitir el plan o al culminar el plan, él me va a preguntar que si estamos seguros de enviar ese plan culminado. Vamos a decir que sí. Y el plan se envía. Una vez remitimos el plan de acción para revisión a la Oficina Asesora de Planeación y Control, se presentan varios cambios. El primero es un cambio en el estado del plan. Pasamos de en formulación a formulado. Si bien por ahora no han habido cambios en las versiones, sí cambió el estado del plan. Lo segundo es que si intentamos acceder a los menús, ya no podemos adicionar actividades. Y si verificamos alguno de los componentes por ejemplo, del ejercicio presupuestal, tampoco vamos a poder hacer modificaciones, simplemente vamos a poder visualizar la información. El otro elemento que podemos o que cambia es que dentro de, digamos, del detalle de cada una de las actividades generales, vamos a tener, la información está cargando, vamos a tener, digamos, toda la información que nosotros cargamos, por ejemplo, en este caso el ejercicio con el plan estratégico de desarrollo, con el plan indicativo, pero, por ejemplo, si yo intentara modificar la ponderación de mi actividad, no puedo hacerlo. Adicionalmente, se agregó o se cuenta con un nuevo espacio que es un campo de observación que se ha activado. Ese campo de observación se activa para que la Oficina Asesora de Planeación y Control, de considerarlo pertinente, establezca algunas observaciones. Entonces, esto es lo que concierne a la remisión del plan. Ahora, teniendo en cuenta que ya se remitió el plan de acción de la unidad para revisión a la Oficina Asesora de Planeación y Control y que su estado cambió en revisión, nosotros podemos verificar desde el sistema el momento en el cual la Oficina Asesora de Planeación y Control inicia la revisión del mismo. Entonces, para hacerlo vamos a ingresar igualmente al módulo de formulación y vamos a identificar que cambió de estado. Entonces, en este momento el plan se encuentra en revisión. Eso quiere decir que la Oficina Asesora de Planeación y Control está revisando metodológica y técnicamente el contenido del plan y estableciendo algunas observaciones, algunas recomendaciones que deberán ser puestas a consideración de la unidad y que deberán ser ajustadas y que necesariamente implicarán un cambio de versionamiento en el plan. Ahora, ¿cómo sabemos que la Oficina Asesora de Planeación y Control finalizó el proceso de revisión? Para esta versión en particular, la oficina informará a través de un correo electrónico a los usuarios y al correo de la dependencia que ya finalizó su proceso de revisión y que las observaciones y recomendaciones se encuentran cargadas en el sistema, para que la unidad, a través de sus usuarios, ingrese y realice los ajustes pertinentes. Se espera que a futuro esto lo haga un módulo automático que informe a las unidades cada vez que se genera un cambio en el estado del plan. ¿Cómo visualizamos las observaciones? Entonces hacemos el mismo ejercicio, vamos a ingresar al plan, en el submódulo de formulación, vamos a seleccionar la vigencia y el nombre del plan y vamos a anotar un elemento y es que el estado del plan cambió a revisado, es decir, finalizó el proceso de revisión. Para verificar, digamos, las observaciones de la oficina nos toca hacer un barrido en el plan de acción que tenemos. Entonces, por ejemplo, yo voy a revisar la actividad general 1, intentando establecer las observaciones o intentando identificar las observaciones que se establecieron desde la Oficina Asesora de Planeación y Control. Entonces, vamos a hacer la revisión muy, muy rápida. Entonces, vemos que la ponderación no tiene observación, el periodo de ejecución tampoco tiene observación, la actividad general no lo tiene, la tarea no lo tiene, el producto asociado no lo tiene, y los indicadores nos toca revisar uno por uno si existe alguna observación. Entonces, en este momento no lo tiene su nombre, su fórmula, su meta, la clasificación de la unidad de medida, la tendencia o el criterio. Así sucesivamente para cada uno de los indicadores. De esta manera podemos simplemente guardar. Es importante notar algo hasta acá, es que como yo no he iniciado, no he cambiado, no he presionado el botón realizar ajustes, en este momento solo puedo revisar las observaciones, no puedo ajustarlas.
La intención mía en este momento es hacer un barrido por el plan y establecer si hay alguna observación. Entonces ya verifiqué la actividad general 1, evidencié que no hay observaciones. Vamos a hacer el mismo ejercicio para la actividad 2. No voy a profundizar en este porque pues sabemos que no se establecieron observaciones, solo se hizo una observación para uno de los módulos que ya vamos a ver. Ahora, tenemos que verificar también la identificación de contratistas. Entonces, nuevamente vamos a presionar el botón, se va a desplegar en la parte inferior, vemos la información que cargamos y se adicionó una columna adicional que se llama observaciones. Entonces, vemos, por ejemplo, que lo relacionado con el primer contratista no tiene cambios. Sin embargo, lo relacionado con el segundo contratista tiene una observación que dice, de acuerdo con la directriz establecida por la alta dirección, el tiempo máximo será de 10 meses. Supongamos que es una directriz que se estableció. Entonces, eso quiere decir que deberíamos ajustar este tiempo de contrato no a 11 meses, sino a 10 meses. Eso es un supuesto. No quiere decir que para el ejercicio en práctica, para la vigencia 2023, el tiempo máximo sea de 10 meses. Únicamente lo estamos utilizando como un ejemplo de las observaciones. Entonces, vamos a darle guardar. No hemos hecho ningún cambio, entonces simplemente se mantiene. También sabemos que no se generaron cambios en la identificación de recursos. Entonces, recordemos que cada vez que yo vaya a revisar algo que tiene que ver con los elementos relacionados con identificación de recursos o identificación de recursos docentes, va a tomar un tiempo por aquello que tiene que consultar en las otras bases de datos y en los otros sistemas de información, la información de los rubros. ¿Listo? Entonces, va a tomar un tiempo. Para efectos de este tutorial, como les decíamos, no se elaboraron, no se establecieron observaciones ni en el espacio de identificación de recurso docente, ni en el de identificación de recursos. Simplemente voy a hacer un barrido rápido para que lo podamos ver. Pero la idea es que ustedes sepan que en cada uno de los componentes del módulo o del submódulo de formulación se pueden establecer observaciones. Entonces, quiero que vean algo, y es que en el módulo de identificación de recursos se adicionaron unos espacios de observaciones. ¿Sí? Claramente acá no hay observaciones todavía. Si yo quisiera editar, no puedo hacerlo. Miren que yo estoy intentando editar. Otro elemento, y es una corrección como a este video, mientras hacíamos el ejercicio de formulación, yo dije que iba a incluir un valor de 150 millones, pero solo incluí 150,000 pesos. Digamos que es un error de escritura en el desarrollo del tutorial. Simplemente lo digo para claridad, porque seguramente cuando lo revisamos más atrás nos dimos cuenta de ese error. Lo que quiero resaltar es que pues deben incluir los valores tal cual como los conocemos. Entonces, en caso tal que si hubiéramos querido hablar de los 150 millones, pues debimos haber incluido 3 ceros más. Por ahora no hay observaciones sobre este módulo. Como les decía, tampoco establecimos observaciones sobre el módulo de identificación de recurso docente, simplemente para que este tutorial no se haga muy extenso. Solo hay una pequeña observación en el elemento relacionado con identificación de contratistas. Entonces, para modificar esa observación, ¿qué debemos hacer? O más bien, para realizar ajustes, debemos dar clic en realizar ajustes. El sistema nos va a preguntar si queremos hacer ajustes en el plan. Nosotros debemos decir sí. Y una vez hacemos eso, se genera una nueva versión. Entonces, vamos a ir arriba y vamos a evidenciar dos cosas. Lo primero es que nos devolvimos al estado en formulación. Este es un estado que solo le corresponde a las unidades, es decir, las unidades son las únicas que pueden realizar cambios en su plan de acción. Y se genera una nueva versión. Sin embargo, nosotros podemos hacer trazabilidad o podemos verificar la trazabilidad del plan a través del versionamiento. Entonces, como les decía, para efectos de este ejercicio no profundizamos haciendo observaciones ni en la actividad general 1 ni en la 2, sino únicamente en el módulo de contratistas. Vamos a ir directamente a hacer ese cambio. Entonces, damos clic en el botón de identificación de contratistas y vamos a hacer la corrección. Entonces, ellos nos decían que de acuerdo a una directriz, nuevamente aclarando que esto es simplemente un ejercicio pedagógico o más bien un ejercicio práctico o un supuesto para este ejercicio más bien, entonces vamos a hacer la corrección. Entonces haríamos la corrección de que acá no son 11, sino son 10, supongamos. Entonces, asumiendo que todo lo demás está bien, deberíamos guardar la información que está en este módulo, ¿cierto? Si queremos acá podemos cerrar porque no hemos ejecutado ningún cambio. Y digamos que ya hemos efectuado todas las observaciones que estableció la Oficina Asesora de Planeación y Control. Es muy importante que se haga el barrido por toda la estructura del plan, tanto por cada una de las actividades generales como
por cada uno de los tres componentes de la identificación presupuestal o la identificación de necesidades presupuestales, los contratistas, los recursos y los recursos docentes. Entonces, nuevamente, si quiero enviarlo para que ellos lo acepten, ¿qué va a pasar? Debemos presionar nuevamente culminar plan. Es muy importante que se tenga en cuenta que los planes no se pueden enviar a revisión de la Oficina Asesora de Planeación y Control hasta que no cuenten con una revisión por parte del jefe de la dependencia con el acompañamiento de planeación, hay que aclararlo, el acompañamiento además de la unidad jerárquica a la que corresponda cada dependencia, es decir, la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera o la Rectoría. Hasta que esos elementos no se cumplan, no podemos enviarlo a revisión. Suponiendo que ya surtió todo ese proceso, entonces vamos a enviar nuevamente a revisión de la Oficina Asesora de Planeación y Control. Este flujo se puede repetir varias veces, es decir, si remitimos nuevamente a la Oficina de Planeación y persisten algunos inconvenientes o se generan unas observaciones que no se, más bien, se identifica que hay unas observaciones que no fueron atendidas, la Oficina de Planeación puede, digamos, retornar el plan de acción las veces que sea necesario. Entonces, este flujo puede, digamos, repetirse varias veces. Asumiendo que ya hicimos todas las correcciones del caso, simplemente le vamos a dar culminar plan y lo vamos a enviar a revisión de la Oficina Asesora de Planeación y Control. Entonces, nuevamente, ¿qué vamos a notar? Vamos a notar que tenemos un plan formulado, es decir, volvimos a cambiar de estado y ya queda nuevamente en el ámbito de la Oficina Asesora de Planeación y Control. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la revisión de las observaciones, de los comentarios de planeación, con el propósito de que tengamos planes con mejor calidad. Dos elementos claves para este proceso en particular. Primero, la oficina de planeación acompaña el proceso, es decir, que en la medida en que nosotros digamos, o más bien en la medida en que las unidades se apoyen del acompañamiento de la oficina de planeación, pues va a ser menos necesario establecer observaciones a través del sistema, sino que más bien en el proceso de formulación del mismo, pues se pueden ir atendiendo algunas inquietudes o se pueden ir estableciendo mejores prácticas, mejores indicadores, mejores actividades y demás. Y el segundo elemento es que para este año en particular las unidades no solo cuentan con el acompañamiento de la oficina de planeación, sino también con el acompañamiento, como lo decía anteriormente, de la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la Rectoría, según sea el caso. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la revisión y ajuste de observaciones. Finalmente, ¿cómo sabemos que nuestro plan ya está revisado y cumple con las condiciones establecidas para el mismo? Pues la Oficina Asesora de Planeación y Control informará a través de un correo electrónico a la dependencia y a los usuarios asociados a esta que el plan se encuentra en estado preaval. El estado preaval es el estado que tienen los planes cuando tanto su componente de actividades como su componente de identificación de necesidades presupuestales son consistentes. Y es esta versión del plan la que se considerará para el ejercicio de programación presupuestal. Dentro del sistema, ¿cómo se puede ver? Pues al ingresar al sistema y al submódulo de formulación, de la misma manera que lo hemos venido haciendo hasta ahora, vamos a identificar que el estado del plan se encuentra en preaval. En este estado, ¿qué podemos hacer? Podemos visualizar todos los componentes, todo lo que hemos incluido, pero no podemos ni adicionar nuevos elementos ni modificar los elementos que ya están establecidos. De esta manera llegamos a la parte final de este video tutorial. Ahora nos enfocaremos en el segundo submódulo de nuestro interés que tiene que ver con la generación de reportes. Entonces, para acceder a él, lo hacemos a través del menú, submódulo de reportes. Al ingresar tenemos esta visualización. Entonces vamos a seleccionar la vigencia de nuestro interés. Hay una información que ya está establecida por defecto. En este caso ya relaciona la Facultad de Artes ASAP, que es la unidad que está asociada a mi usuario. Podemos establecer o seleccionar el plan de nuestro interés y el estado que nos interesa o el estado del plan que nos interesa generar el reporte, ¿no? Entonces, una vez contamos con esta información, seleccionamos o damos clic en el botón generar y vemos que abajo en el listado de reportes se genera un documento. Ese documento lo podemos descargar al dar clic en este icono que se encuentra debajo de la opción ver. Entonces vemos en nuestra barra de descargas que se genera precisamente la descarga correspondiente. Vamos a darle abrir al finalizar.
Esperamos unos segundos mientras se genera la descarga. ¿Listo? Y una vez abre el documento, vamos a tener un archivo en Excel con toda la información que tenemos registrada en el sistema. Entonces, vamos a ver que tenemos dos hojas. El sistema generó un reporte con dos hojas. La primera obedece a la estructura, digamos, o a la información relacionada con el plan de acción propiamente, tanto el ejercicio de armonización del plan estratégico como la armonización con el plan indicativo y los demás componentes que hemos definido junto con sus indicadores y metas. Y la segunda hoja, denominada identificaciones, nos trae el resumen de toda la información que registramos, tanto en digamos, en el componente de identificación de recursos, como en lo que respecta a identificación de contratistas e identificación de recurso docente. De esta manera, hemos abordado de manera integral los propósitos de este video tutorial. Esperamos que sea muy útil para el proceso o en el proceso de formulación del plan de acción de cada unidad académica y administrativa, recordando que la Oficina Asesora de Planeación y Control estará presta para atender cualquier inquietud que surja en el proceso a través de los enlaces definidos